Esto no es un simple ataque, son 5 grandes golpes consecutivos. Cada uno tiene un efecto y cada uno que sigue debilita aún más a Irán. Esto es lo que llaman Big Five Strikes. Aquí Irán casi no puede moverse. Casi todos sus grandes equipos militares ya fueron alcanzados o ya no funcionan. Y después de todo eso, Estados Unidos terminó la serie con un objetivo sumamente importante, un lugar que podría desencadenar un problema aún mayor para Irán. Esta es la isla Karg, una pequeña isla que está a solo unos 24 kilómetros de la costa de Irán. No es solo una isla cualquiera, es un sitio clave para el petróleo iraní. El 12 de marzo se informó que Estados Unidos lanzó un gran ataque aquí. No atacaron las instalaciones petroleras, pero atacaron toda la infraestructura militar en la isla y alcanzaron más de 90 objetivos. Incluye almacenes de misiles, depósitos de minas marinas, sistemas de defensa aérea, hangares de helicópteros y la torre de control del aeropuerto. En resumen, eliminaron la defensa de la isla, dejándola expuesta. Irán, por supuesto, reaccionó. Amenazaron con destruir las instalaciones de petróleo y energía en la isla que están conectadas con Estados Unidos. Si lo piensas, no es una amenaza tan fuerte, ya que Irán necesita más la isla Karg que Estados Unidos. Antes de seguir, dale like a este video. Eso nos ayuda mucho como creadores de contenido. Muchas gracias. Por aquí pasan sus exportaciones de petróleo. Según los informes, casi el 90% del crudo de Irán pasa por aquí. Desde esta isla sale el petróleo, pasa por el estrecho de Hormuz y llega a países compradores como China y otros países de Asia. Si algo pasa en la isla Karg, afectará tanto al ámbito militar como a la economía. Cuando la isla está a plena capacidad, puede exportar aproximadamente entre 1.3 y 1.6 millones de barriles de petróleo al día. Esto es importante porque aquí hay un puerto de aguas profundas. Solo aquí pueden cargar los grandes petroleros. Los otros puertos de Irán no pueden porque el agua es poco profunda. Veamos el panorama general. Tienen más del 10% de las reservas de petróleo del mundo y alrededor del 15% de las reservas de gas. Pero aún así, su economía sigue teniendo dificultades. Debido a sanciones, su comercio exterior es limitado, por lo que el petróleo es su principal sustento. En 2024 ganaron aproximadamente 46.000 millones de dólares por el petróleo. Eso es incluso más alto que el año pasado. Esto es lo que mantiene viva su economía. Piensa en ello. Y casi el 90% de su petróleo pasa por la isla de Karg y ya retiraron la defensa. El mensaje es claro. Si dan un paso más, podrán atacar el petróleo, lo que afectará no solo lo militar, sino también la economía. Recuerda, incluso antes de la operación Epic Fury, la economía de Irán ya estaba debilitada. Ahora están más expuestos. Este es el verdadero mensaje del ataque. No solo destruyeron la defensa y no solo Estados Unidos mostró sus fuerzas. Mostraron que pueden controlar la parte más importante de Irán, su economía. Cuando controlas la economía del enemigo, aunque la pelea siga, el resultado es evidente. El problema de Irán es militar y económico. Su economía está en ruinas y desde mayo de 2018 su moneda ha perdido valor. Casi un 95% en comparación con el dólar estadounidense. Eso significa que si antes su dinero tenía valor, ahora casi no vale nada. Esta es una de las razones de las protestas desde diciembre hasta enero, que luego empeoraron y terminaron en disturbios mayores. Por eso, si Irán no puede perder algo, es su petróleo, especialmente la isla Karg. No pueden permitírselo. Aquí surge el problema. Aunque no han atacado las instalaciones petroleras, Estados Unidos ya retiró su protección. En la primera ola solo se atacaron objetivos militares, dejando claro que fue una advertencia. Estados Unidos parece demostrar que aún puede volver y que lo que sigue será peor. Según Donald Trump, incluso bromeó diciendo que podían volver a atacar en cualquier momento. Pero para Irán, esto no es una broma. Según él, incluso bromeó diciendo que en cualquier momento pueden atacar de nuevo. Ahora pasemos a otro tema. Trump, al compartir lo que llaman los Big Five, habló sobre la caída de su ejército y dijo que todavía pueden destruir el ejército de Irán y que esto comenzó desde lo más alto del liderazgo. El 28 de febrero, primer día de la operación, se informó que murieron varios altos líderes militares y políticos de Irán. También estaba incluido el ex líder supremo, Ali,
Y no terminó ahí. La desaparición de líderes clave continuó una tras otra. Esto tuvo un gran impacto. Sin líderes no hay órdenes claras y el movimiento militar se vuelve caótico. Sobre la fuerza real del ejército, la situación fue peor. Hasta el 80% de las defensas aéreas de Irán ya no existen. Alrededor del 70% de los lanzadores de misiles ya fueron destruidos, por lo que sus dos defensas principales prácticamente ya no existen. Si no tienes defensa aérea, ya no tienes protección contra ataques desde arriba. Y eso es exactamente lo que pasó. Estados Unidos ahora puede moverse libremente en el espacio aéreo de Irán. Por eso, incluso los aviones que no son furtivos pueden operar, como los bombarderos B-1, B-52 y el A-10 Warthog, ya no tienen que esconderse. Así de débil es la defensa de Irán. Sí, todavía quedan algunas unidades de defensa aérea, pero ya están dispersas y no colaboran entre sí. Cuando pasa eso, es fácil eliminarlos uno a uno. Al bajar la defensa, los ataques aumentan. Es un efecto dominó. Cada ataque crea más oportunidades para el siguiente, igual que con el lanzador de misiles. Como ya se perdió el 70%, los ataques con misiles de Irán han disminuido y ya no son tan frecuentes. En resumen, mientras más dura la pelea, Irán no solo está siendo destruido, sino que también pierde capacidad de lucha. Según las fuerzas de defensa de Israel, hay una clara disminución en la intensidad de los ataques con misiles de Irán. Así fue lo que pasó. El primer día llegaron a 90 misiles y al día siguiente fueron 60. Después bajó a aproximadamente 20 por día y ahora es aún menos que eso. Eso significa que no solo están disminuyendo la velocidad, ya se quedaron sin capacidad. La razón es simple. Se destruyeron los lanzadores de misiles. Si no tienes lanzador, aunque tengas misiles, no tienes manera de usarlos. Esto es lo que más duele para Irán. Antes de la guerra, tenían más de 2.000 misiles balísticos de corto alcance y planeaban lanzarlos simultáneamente. A esto le llaman enjambre de misiles. La idea era lanzar muchas a la vez para que el enemigo no pudiera defenderse, pero ya no pueden hacerlo. No es porque ya no tengan misiles, sino porque ya no tienen manera de lanzarlos. Y no solo los misiles son el problema, casi ya no les quedan drones tampoco. Pete Hegseth dice que los lanzamientos de drones de Irán han bajado 95% respecto al primer día de la operación. Ibig sabihin yung isa sa Sus armas clave ya casi no sirven. Recuerda, esa es la estrategia de Irán. Drones baratos, muchos y de uso repetido. Ahora eso ya no ocurre. En pocas palabras, fueron golpeados en las dos partes más importantes. La primera es la ofensiva, que incluye misiles y drones. La segunda es la defensa, que incluye los sistemas de defensa aérea. Ambos colapsaron y eso no termina ahí, porque la tercera parte del Big Five es la Marina de Irán. El 16 de marzo, Brad Cooper informó que más de 100 buques iraníes fueron dañadas o destruidas. Para entender qué tan grave es esto, según Global Firepower, antes de que comenzara la guerra, Irán tenía aproximadamente 109 activos navales. Eso significa que si los números coinciden, casi toda la marina ha sido eliminada. Aunque los números no sean exactamente iguales porque algunas lanchas rápidas ya no se cuentan oficialmente, la situación es clara. Sus barcos desaparecen uno tras otro. Cada barco que pierden significa menos amenaza, menos control y menos capacidad. Esto impacta mucho el estrecho de Hormuz. Sin marina no controlas el mar. Si no controlas el mar, no puedes impedir el paso de los barcos. Eso pasa ahora. Mientras Irán espera usar el mar como una ventaja, esto se les escapa poco a poco. No es solo una derrota parcial, es una caída simultánea en tierra, aire y mar. Y cuando todo eso es golpeado, no solo estás perdiendo la batalla, poco a poco estás desapareciendo de la guerra. La imagen aún no está terminada. Aquí entra la última parte de lo que llaman los 5 grandes, el control del estrecho de Hormuz. En este punto se verá quién realmente tiene el control de la batalla. Actualmente ya no se trata solo de presencia. Ahora es control total, ya no solo patrullar. The Washington Post reporta que imágenes satelitales evidencian la magnitud de daños en bases navales de Irán. En Bandar Abbas, uno de los mayores puertos de Irán, hay barcos ardiendo, buques de guerra destruidos y submarinos hundidos. Esta es una de sus bases más importantes.
Aquí se centra gran parte de su plan para controlar el estrecho de Hormuz. Ahora ellos mismos perdieron el control y esto ocurre también fuera de Irán. La operación se ha expandido aún más. Un ejemplo claro es lo que pasó en Irisdena. Estados Unidos lo atacó cerca de Sri Lanka. No ocurrió en el Golfo Pérsico ni en Irán, sino fuera, mostrando el alcance de Estados Unidos. El barco se hundió en el Océano Índico y al menos 84 tripulantes murieron. Y eso no es todo. Otro paso clave fue destruir 16 barcos minadores de Irán que serían usados para colocar minas en el estrecho de Hormuz. Si eso ocurría, sería peligroso para los barcos de carga pasar, ya que no sabrías dónde hay minas bajo el agua. Un error y el barco podía explotar. Ahora esos barcos ya no existen. Eso significa que se redujo uno de los planes más peligrosos de Irán. Aquí se puede ver qué tan rápido cae una marina cuando su enemigo es más fuerte, se mueve mejor y es más avanzado. Estados Unidos tiene ventaja: barcos modernos, armas avanzadas y portaaviones. Estos portaaviones no solo son un símbolo de poder, son como una base de ataque móvil. Desde aquí pueden lanzar aviones de combate, bombarderos y otras aeronaves de ataque en cualquier lugar y momento. Mientras tanto, Irán poco a poco está perdiendo su capacidad en el mar. Se han perdido o dañado fragatas, portadrones, submarinos, puertos navales, colocadores de minas, aviones de patrulla marítima y pequeños barcos de combate. De hecho, casi no queda nada que pueda luchar directamente. El efecto de esto es similar a lo que ocurrió en el aire. Si en el aire los aviones estadounidenses vuelan libremente, en el mar sus fuerzas navales se mueven sin restricciones. Por la magnitud del daño, Irán tuvo que evitar el combate naval directo. No es porque no quieran, sino porque saben que perderán aún más si luchan de frente. La única opción son lanchas rápidas y vehículos de superficie no tripulados, pequeños y veloces, a veces sin tripulación. Usan estos para atacar barcos mercantes. Aunque hacen esto, no logran detener a Estados Unidos. Irán lanza ataques menores, pero Estados Unidos continúa con grandes operaciones. Aquí comienza la siguiente parte del Big Five: los constantes ataques aéreos. Con las defensas aéreas de Irán debilitadas, Estados Unidos puede operar más libremente y hasta aviones no furtivos pueden entrar. Ejemplo, los bombarderos B-52 con más de 70 años no fueron diseñados para ocultarse. Ahora pueden hacer misiones en Irán, mostrando lo débil de la defensa enemiga. Observa la magnitud del ataque. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos ha alcanzado más de 7,000 objetivos. Pete Hegseth señala que, sumando Israel, serían unos 15,000 objetivos. Desde el 28 de febrero, la operación lleva 19 días seguidos. Esto significa que casi 789 objetivos son alcanzados cada día sin descanso. Esto es lo que realmente significa una campaña aérea continua. No es solo un ataque fuerte, sino ataques repetidos hasta que no quede nada. Lo más grave es que Estados Unidos e Israel aún pueden rotar sus aviones, así que los ataques continúan aunque cambien de unidades. Y casi no le queda respuesta a Irán. En este punto ya no es solo una lucha de armas, es una lucha de control. Control del aire, control del mar y de la batalla. Con el tiempo se vuelve más claro quién domina la situación. Porque cuando un país pierde la defensa aérea, pierde fuerza en el mar y pierde la capacidad de atacar, no solo está en dificultades, poco a poco va desapareciendo de la batalla. Así es como está pasando ahora en el cielo. Continúo y sin parar. Piensa en esto. Un avión de combate despegará del portaaviones. Atacará, regresará, reabastecerá combustible, recargará municiones y volverá pues a salir. Esto se repite varias veces al día. Ahora imagina que no es solo un avión el que hace esto. Docenas de aviones de combate están operando al mismo tiempo. Estos vienen de portaaviones de Estados Unidos, de Israel y de bases estadounidenses cerca de Irán. El resultado es un ataque continuo, sin descanso y sin parar. Y casi no hay nada que Irán pueda hacer para responder. Esto es lo que realmente está pasando. Irán no solo está siendo atacado, los están desmantelando poco a poco. Un sistema construido en más de 40 años ahora está siendo destruido. La principal causa es el poder aéreo de Estados Unidos. Hay muchos ataques ocurriendo todos los días y son tantos que ya no se pueden contar uno por uno.
pero hay algunos ejemplos claros. Uno de ellos es la isla Karg. Esto podría ser seguido por un ataque mayor. Otro ejemplo es el uso del Massive Ordnance Penetrator por Estados Unidos. Es una bomba de 30,000 libras usada para atacar objetivos subterráneos como el búnker subterráneo Taliban 2. Eso significa que aunque te ocultes bajo tierra, aún pueden encontrarte. La operación fue aún más rápida. El Reino Unido ya permitió a Estados Unidos usar sus bases, incluyendo la RAF Fairford. Antes, los bombarderos todavía tenían que volar lejos. Antes el viaje era largo y cansado. Ahora el punto de lanzamiento está más cerca. Los movimientos y ataques son más rápidos y frecuentes, y las operaciones más continuas. Al inicio de la Operación Furia Épica atacaron defensas aéreas y misiles. Ahora los objetivos son más profundos. Ahora están atacando instalaciones de producción de misiles, complejos subterráneos, centros de mando y la base industrial de Irán. Ya no se trata solo de destruir la capacidad militar. El objetivo es evitar que Irán se recupere. Aunque quieran levantarse, si sus fábricas, equipos y estructura de mando están destruidos, les será difícil recuperarse. Si siguen los ataques, les será aún más difícil ponerse al día. Aún así, aún tienen algo en sus manos. Una última carta. El Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes, especialmente para el petróleo. Casi una quinta parte del petróleo del mundo pasa por aquí. Eso equivale a aproximadamente 21 millones de barriles por día. En su parte más estrecha tiene solo 24 millas de ancho. Eso significa que es fácil de vigilar y fácil de controlar. Y eso es lo que planea Irán. Aún pasan barcos, pero menos que antes. El flujo ya no es normal. Las amenazas y ataques de Irán a los barcos generaron temor de cruzar por aquí. El precio del petróleo subió a más de $100 por barril. Ese es el plan de Irán. Interrumpir el flujo de petróleo, subir el precio y presionar a Estados Unidos a retirarse no está funcionando. Al contrario, Estados Unidos se ha vuelto más agresivo y no solo vigila. Se acercan al mismo lugar y siguen atacando, mientras animan a sus aliados a proteger los barcos mercantes. En resumen, el último recurso de Irán también se desvanece. Cuando pierdan el control del Estrecho de Hormuz, también perderán su última forma de influir en la lucha. Cuando ya no tienes ventaja, aunque no pierdas siempre, es claro hacia dónde va la pelea. Ahí la lucha se vuelve más peligrosa. Ya no es solo un ataque, ahora buscan controlar el flujo del mundo. El 17 de marzo se informó que Estados Unidos atacó directamente los sitios de lanzamiento de misiles de Irán cerca del Estrecho de Hormuz. No fue un ataque común. Usaron bombas de 5,000 libras rompebúnkeres. Según CENTCOM, Estados Unidos usó bombas potentes para atacar con éxito sitios de misiles fortificados de Irán en la costa, cerca del Estrecho de Hormuz. ¿Parece solo un ataque normal? Existe una razón más profunda. El objetivo no son solo los lanzadores, sino también la capacidad de Irán para lanzar misiles de crucero antibuque. Estos son los misiles que pueden alcanzar barcos en el mar, especialmente a los que pasan por el Estrecho de Hormuz. Eso significa que no solo están destruyendo las fuerzas armadas de Irán, protegen la ruta del petróleo globalmente. Así está la situación. El liderazgo y el movimiento militar están destruidos. La economía está en riesgo y la ruta principal de barcos ya está controlada. En esta situación, Irán enfrenta mayores dificultades, ya que además del daño externo comienza a haber presión interna. Mientras más se prolonga la lucha, la gente siente más sus efectos. Los precios de los productos han subido, el suministro se está dificultando y su dinero sigue perdiendo valor, lo que no es solo un tema militar. Esto es lo que se ve afectado, no solo la vida diaria de las personas. Y cuando esto sucede, se vuelve más difícil para un país continuar la lucha. Aunque aún tengas armas, si tu ánimo falla, todo lo que haces se ve afectado. Al mismo tiempo, Irán también se vuelve más cuidadoso con cada decisión. Ya no pueden simplemente atacar una y otra vez. Deben decidir dónde usar sus recursos restantes. Pero aquí se verán más acorralados. Mientras ellos son cautelosos, Estados Unidos avanza con más fuerza. El enemigo es más rápido y ellos siempre se quedan atrás. En esta situación la confianza se va perdiendo tanto en lo militar como en el liderazgo. Cuando baja la confianza interna, la toma de decisiones se vuelve caótica.
puede ser lenta o incorrecta. Y en una batalla donde todo se mueve tan rápido, cada decisión equivocada tiene consecuencias inmediatas. Mientras esto sucede, la presión externa sigue aumentando. No solo Estados Unidos está actuando, también hay países que apoyan, proporcionan información y ayudan en las operaciones. Eso significa que Irán no solo tiene un enemigo, y mientras crece el apoyo del otro lado, ellos se quedan cada vez más aislados. Ahora es más claro que la pelea no es pareja. No solo importa la cantidad de armas, también la rapidez, la calidad de información y la adaptación. Mientras uno mantiene su estrategia, el otro solo puede seguir el ritmo y pierde el control de la pelea. Solo reacciona a lo que sucede, lo que es muy peligroso, porque aquí es donde comienza la caída total. No es de inmediato, pero es poco a poco. Llega un momento en que, aunque tienes recursos, ya no puedes usarlos bien. Cuando eso pasa, solo importa si aún puedes luchar, no cuánto te quede. Por ahora, esa es la pregunta que poco a poco la situación está respondiendo. Y mientras pasa el tiempo, la dirección se vuelve más clara. No solo importa quién gana, sino quién queda fuera. Pero aún falta un movimiento más de Estados Unidos. La 31ª Unidad Expedicionaria de Marines será enviada al Medio Oriente. Lleva consigo aproximadamente 2.200 marines junto con barcos de asalto anfibios y equipo para operaciones terrestres. Aún no han llegado, pero se espera que lleguen antes de que termine marzo. Cuando lleguen, podrían iniciar operaciones directas en la costa. Esto incluye ataques a puertos, sitios de lanzamiento de misiles y otros objetivos militares cerca del mar. No se trata solo de un simple ataque, también es posible que tomen el control de estos lugares. Si eso sucede, Estados Unidos podrá crear un área bajo su control. Ahí pueden poner defensas aéreas, sistemas de vigilancia y otras medidas de protección. La capacidad de Irán para atacar desde su territorio continental disminuirá más. Y si otros países como Francia se unen, la poca fuerza que le queda a Irán desaparecerá aún más. La verdad, esto es lo único que les queda ahora, el control del estrecho de Hormuz. Quieren alterar el suministro de petróleo, subir precios y forzar la retirada de Estados Unidos, pero pasa lo opuesto. Estados Unidos no se retira, actúa con más fuerza. Así llaman al quinto golpe de los 5 grandes, control directo del estrecho. Y si Irán pierde esto, ya no tendrán influencia ni forma de ejercer presión. En general, el patrón es claro. Un golpe tras otro hasta que finalmente se rompa toda la estrategia de Irán. Ahora Estados Unidos tiene el control del curso de la pelea. Ellos deciden cuándo atacar, dónde golpear y con cuánta fuerza. Mientras, Irán se debilita cada día. Y si esto continúa, la situación empeorará aún más. Podrían aumentar los ataques en el estrecho de Hormuz, agravarse los de la isla Karg y que Irán pierda toda su fuerza restante. Y esto ocurre sin usar las armas más avanzadas. Esto significa que si esto ocurre ahora, lo que sigue podría ser peor.